y que me ha sorprendido. Un síndrome. Yo hablaba ahora mismo de esa esponja del cerebro humano que tan fácilmente empatiza con alguien aunque diga un delirio, o cree tanto en ello que yo también, en vez de cuestionar ese delirio, ¿no? Bien, el cerebro tiene muchos recovecos y a veces se muestra en forma de síndromes que nos dejan sin palabras. Aunque sea brevemente, repasemos este que de alguna forma ha salido en las noticias y que es estremecedor. Sí, está de actualidad porque es el primer protagonista de un blog del magazine New Scientist. Esta semana la periodista Helen Thompson publicaba un artículo con el llamativo titular de "La primera entrevista con un hombre muerto". Ni más ni menos. Bueno, nos cuenta la historia de Graham. Buen titular, ¿eh? Por cierto, buen titular, ¿eh? Sí, sí, desde luego, impactante como pocos. El artículo Iker nos cuenta la historia de Graham, un paciente de 48 años que un día de 2004, y a causa de una depresión severa, intentó acabar con su vida. Él se levantó de la cama y, bueno, intentó metiendo un cable en su bañera, bueno, electrocutarse. No lo consigue, entra en una depresión aún más profunda y un día de 2004 él se levanta de nuevo, pero esta vez está convencido de que está muerto. Convencido de su propia muerte. Efectivamente. Se trata de un paciente afectado por el síndrome de Cotard. ¿Qué es esto? Bueno, este síndrome se descubrió a finales del siglo XIX por un neurólogo francés, Jules Cotard, que bueno, lo diagnosticó a varios pacientes. Esta gente, Iker, está convencida, como te digo, de que están muertos, de que no existen, y en ocasiones incluso se dejan morir de hambre por ausencia total de estímulos y movimientos. Pero o sea, mejor que yo... Un zombi real, de alguna efectivamente, forma. Un zombi real, tal cual. Mejor que yo nos lo va a explicar el profesor de psicobiología de la Universidad Complutense, nuestro amigo Manuel Martín Loeches. Es una de esas enfermedades que son muy raras, pero porque son infrecuentes, pero que nos dicen mucho sobre cómo es nuestro cerebro, que consiste básicamente en que la persona que lo padece está desconectada de su cuerpo. Esta es la base principal, es decir, no siente su cuerpo como suyo. Está lo que llaman desrealizada. Él tiene su mente, su espíritu por un lado, es lo que ese aspecto mental está bien, pero su cuerpo no lo reconoce como suyo. Entonces, a partir de ahí surgen una serie de creencias, como que el cuerpo está muerto. Es muy característico que sientan que el cuerpo se está pudriendo, ya que pues no lo domina, no lo controla. Es como una carne para ellos, una carne sin ninguna vida. Entonces sienten su putrefacción, especialmente de los órganos internos. Sienten muchas veces incluso el olor. Tienen este tipo de alucinaciones o de sensaciones confusas. Y 33, desde luego que es sorprendente. Seguimos aprendiendo cada día de los laberintos de la mente humana. Decía el doctor Loeches, la autoridad mundial, el olor. O sea, la persona llega a percibir su propia putrefacción en forma de hedor. Sí, y no solo eso, hay incluso pacientes que han declarado ver incluso gusanos deslizándose sobre su piel, ¿no? Gusanos que están devorando esa carne que para ellos está muerta. Bueno, lo interesante, Iker, de este caso en concreto de Graham, que es por lo que ha salido a la luz, es que los doctores de la Universidad de Exeter en Reino Unido, haciéndole una serie de pruebas, le hicieron una tomografía de su cerebro, y en esta imagen cerebral, para ver qué estaba pasando en esa cabeza, qué actividad tenía, se dieron cuenta de algo que les dejó profundamente impresionados, y es que la actividad metabólica de la corteza cerebral del paciente no se parecía al de una persona viva, tal cual él estaba, sino que a causa de esa propia creencia de estar muerto, se parecía más al de una persona que estaba en estado vegetativo, una persona anestesiada, una persona dormida. Hasta ese punto llega. Sin embargo, eso no, contrastaba con su vitalidad. Efectivamente. Bueno, entonces, ¿cómo es posible esta disociación? A mí esto me parece muy interesante. Se puede tomar desde muchas ópticas, pero hay un momento en que la mente y el cuerpo se desligan. Nos están enseñando, a marcha martillo, en mi opinión, que mente y cuerpo es lo mismo, que mente se reduce a cerebro, un órgano más. Y sin embargo, ya en ciertas dolencias hay una especie de huida del yo. Yo soy yo, pero no soy mi cuerpo ni mis órganos. Efectivamente. Y esto es una cosa misteriosa que yo creo que da para mucho, ¿no? Porque no solo es en dolencias, hay muchas experiencias místicas, muchas cuestiones al límite, en las cuales el ser humano piensa, cree, alucinación, o quién sabe si es verdad, que su yo es algo que no está apresado en los órganos. Y como tú has dicho, o como lo ha dicho el doctor Loeches,
piensan en que es una capa de carne, una cárcel de carne la que nos atrapa a la esencia verdadera, que es lo que creían muchos antiguos, ¿no? En torno al alma separada, en plan platoniano del cuerpo, ¿no? Pero hay algo más, y es que, aunque son casos rarísimos, tú te has encontrado con un doctor, buen amigo nuestro, que al parecer tuvo pacientes con este terrible síndrome. Sí, se trata de una enfermedad muy poco conocida, Iker, sobre todo en España. En España apenas hay casos, pero hemos hablado con el psiquiatra, con el doctor José Miguel Gaona, que nos ha contado un par de casos que él se ha encontrado en su carrera. A lo largo de mi vida profesional, un par de casos. Además suelen requerir habitualmente, por la gravedad de los síntomas, hospitalización, ¿no? Y el último fue aproximadamente hace unos 3 años, en el que esa persona notaba que sus vísceras comenzaban a morir, comenzaban además a transparentarse, y de alguna manera empezaba a su vez su mente, su espíritu, su alma, notaba la sensación de que abandonaba el cuerpo, ese cuerpo que estaba muerto para esa persona, ¿no? Y en ese instante, evidentemente, pues comenzaba toda una serie de síntomas, de memorias, imaginemos, de pensamientos terribles, ¿no? Porque al no estar integrado dentro de esa corporalidad, que habría que ver también en cuestiones a este respecto, todo lo relacionado con el Ministerio de Derecho, porque también en el Ministerio de Derecho, cuando tenemos, por ejemplo, un infarto cerebral, ocurre este tipo de cuestiones. Me parece como que la sensación, nuestro esquema corporal de alguna manera se desintegra. Ya nuestra mente sale literalmente del cuerpo, lo abandona, y parece como que el cuerpo es algo totalmente ajeno a nosotros. Pues he ido una clave el doctor Gaona, y es que hay determinadas circunstancias en la vida y en la enfermedad y en otras cuestiones más o menos extáticas, de éxtasis, en las cuales cuerpo y mente se dividen, toman caminos diversos, y eso ya provoca una sensación que nos acerca al profundo misterio de qué es lo que somos, ¿no? En fin, el síndrome de Cotard lo anotamos porque es otra de las rarezas que nos trae la actualidad.